y se le entiende poco. Bien, vamos a iniciar nuestra clase número 11 de este libro de Hebreos. Hoy vamos a continuar en el estudio del capítulo 6, algunas cosas que en cierta manera están conectadas con la clase anterior, ya que estábamos viendo hicimos una clase sobre las cosas que eran necesarias o esenciales para llegar a ser maestros. Y una de las cosas que era esencial que mencionamos era dejar o abandonar los rudimentos de la doctrina. ¿Okay? Y lo que vamos a ver en este momento es básicamente un poco de estudio sobre lo que al escritor le pareció como los rudimentos de la doctrina. Este es su punto de vista y por supuesto creemos y aceptamos que es inspirado por Dios. Entonces, para él los rudimentos de la doctrina es primeramente el arrepentimiento de obras muertas. Es lo que dice ahí, capítulo 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Okay? Entonces ahí se mencionan estas cosas que son como los primeros rudimentos. Habla ahí del arrepentimiento de obras muertas. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando la Escritura habla de obras muertas? Y básicamente pueden ser dos cosas. Obras muertas pueden ser aquellas que te llevan a la muerte. ¿Okay? Esa es una posibilidad. Pero yo creo que dentro del contexto judío, las obras muertas son aquellas que carecen de significado, que carecen de un sentido, de un porqué real de hacerlas. Y es que los judíos eran muy ritualistas. A través del tiempo, muchos de los actos de adoración se convirtieron en ritos, en ceremonias que ya no estaban conectadas con la vida del individuo. La santidad realmente ya no era el propósito de los sacrificios. Quedar limpio y sentir ese beneficio de estar limpio, ese ya no era el propósito de ofrecer los sacrificios. Ya era más que todo el cumplir con una práctica tradicional. Hay que hacer esto porque lo hemos hecho por tantos años y hay que seguirlo haciendo, y si no lo hacemos, entonces estamos en problemas. Pero el significado de aquel sacrificio ya no estaba presente. Entonces, esta es una obra muerta, porque carece de significado. La celebración de la Pascua era un recordatorio de cuando ellos habían estado en Egipto y cómo ellos habían salido con mano fuerte, con brazo extendido, salieron de Egipto, y cómo es que Dios les perdonó la vida a los primogénitos de la nación hebrea, y cómo es que Él mismo envió al destructor para que le quitara la vida a los primogénitos de los egipcios. Esa liberación era un motivo de celebración para la generación que la vivió. Pero dice la Escritura
que se levantó otra generación que no conoció a Jehová ni las obras que él había hecho entre el pueblo. Y entonces ellos se rebelaron contra Dios. Lo que sucede es que las personas que tienen la experiencia, aunque la cuenten de la mejor manera, siempre ya la segunda generación la va a recibir de otra manera. Ya no la va a recibir con la misma fuerza, con el mismo poder. ¿Sí me explico? Entonces, ellos tuvieron la experiencia de salir de Egipto, de ser liberados de una esclavitud. Ellos sabían en la práctica lo que era estar esclavo. Pero los hijos ya no ignoraban eso. Los hijos supieron lo que era ir por el desierto, caminando sin agua, sin comida, en el sol, enfrentando enemigos. Y ellos entraron a la tierra prometida, los hijos. Pero los que vinieron después, todavía ellos lograron ver la obra de Dios a través de Josué y en la conquista. Y ellos podían contar esa experiencia. Nosotros vimos cómo los muros de Jericó cayeron. Y vimos cómo llegamos a ciudades que ya estaban construidas y que no tuvimos que construirlas, solamente expulsamos a los enemigos de esas ciudades y nosotros llegamos y poseímos sus ciudades. Bueno, ellos podían ser testigos, pero ya después de un tiempo eso se fue perdiendo. Y las celebraciones, las fiestas que se hacían para celebrar realmente esos acontecimientos, perdieron su significado original y se convirtieron en obras muertas, obras que se hacían únicamente por tradición. Bueno, la iglesia puede caer en los mismos problemas y puede ser que ya nuestros cultos de adoración no sean esa celebración que deberíamos de experimentar por el perdón de nuestros pecados y las vivamos más como una experiencia tradicional de que si no voy a la iglesia estoy pecando. No, el no ir a la iglesia no es solamente que estás pecando, te estás perdiendo una experiencia. Pero si vas y no sientes la experiencia de recordar la limpieza de tus pecados, de sentir gratitud en tus cantos, en tus oraciones, por lo que Dios ha hecho por ti, tus obras vienen. Esa reunión es una obra muerta, porque no tiene el significado que debe tener. Entonces, evidentemente, la iglesia luchaba con estas cosas y había el riesgo de caer otra vez en practicar obras que eran únicamente muertas, ya eran por tradición. Y la exhortación es abandonar eso, dice, vamos adelante a otras cosas, no echemos otra vez el fundamento de las obras muertas, o sea, no estemos haciendo lo que hacían los israelitas. Entonces, esa es la primera cosa que él considera los rudimentos. Pasar adelante eran otras cosas. Pero otro aspecto de los rudimentos era la fe en Dios. Bueno, es un concepto necesario en nuestra vida cristiana. Y la fe, cuando hablamos de la fe, generalmente hablamos de dos aspectos de la fe. La fe abstracta, que es la creencia y la aceptación de un ser supremo. Y la fe concreta, o sea, la fe práctica, la fe que se convierte en enseñanzas, en reglamentos, en cosas prácticas para la vida. Eso es fe. El conjunto de enseñanzas del Nuevo Testamento es la fe. ¿Okay? Bueno, para el escritor de Hebreos, él dice, ya están ustedes, ya conocen suficiente sobre el aspecto de la fe, es necesario que ya vayan adelante a otros temas más importantes, más necesarios. Es lo que dice el escritor. Entonces, considera la fe en Dios como uno de los rudimentos. Y sí,
Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero ya estando dentro, ya pasaste por todo ese proceso, ya estás en la iglesia, ya crees en Dios, eso ya no está en discusión, ya la fe es evidente, es clara. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de seguir hablando de la fe? Cuando ya es evidente que ya tienes fe. Entonces, es necesario pasar a algo más. La doctrina de bautismos es otra de las enseñanzas que se describen aquí como los rudimentos. ¿Okay? La doctrina de bautismos. Y nosotros encontramos en la Escritura muchos bautismos. Aún desde el Antiguo Testamento encontramos el bautismo bajo la nube cuando pasaron el Mar Rojo. También el bautismo de manos, cuando sumergían sus manos en el agua los sacerdotes, eso era un tipo de bautismo. También existe el bautismo en sufrimiento. Las personas que son inmersas en mucho sufrimiento son bautizados en sufrimiento. ¿Okay? Entonces había hasta bautismos por los muertos. Había la práctica de algunos que se bautizaban en lugar de aquellos que ya habían muerto y que no habían sido bautizados. Entonces yo voy a morir me voy a bautizar en lugar de mi tío que se murió sin ser bautizado. Bueno, es una práctica que apareció en tiempos también del Nuevo Testamento. Habla de aquellos que se bautizan por los muertos en el Corintios. Entonces la doctrina de bautismos es muy amplia, pero hay que pasar a otro nivel. Es importante conocer y saber todo lo que tiene que ver con el bautismo, sobre todo nuestro propio bautismo, porque en él recibimos el perdón de nuestros pecados, en él fuimos añadidos a la iglesia, en él recibimos el Espíritu Santo. Entonces, en él nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida. Todas esas cosas sucedieron en el bautismo. Pero una vez que ya sucedieron, vamos adelante a otras cosas. Hay más que aprender, hay más que hacer. Y no quedarnos atorados en la doctrina de bautismos. Lo mismo en la resurrección de los muertos. Aquí se menciona como uno de los rudimentos. Yo no sé, esto se pueda olvidar o ya no tratarse. Esto es importante, esto es valioso. Pero una vez que tú ya tienes esa convicción, esa seguridad de que Cristo resucitó, porque tienes que creer antes de convertirte. Tú tienes que creer en que Cristo resucitó de los muertos para que así tú obtengas la esperanza de la vida eterna. Si Él resucitó, entonces yo tengo la esperanza de resucitar. Entonces, pero esto es algo que una vez que ya lo sabes, lo entiendes, lo aprendes, es parte de ti, ahora vaya a otra cosa, ve a otro nivel. Es lo que dice aquí el escritor a los Hebreos. Del juicio venidero. ¿Okay? Estamos esperando un juicio, va a suceder después de la muerte. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo o de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Okay? Entonces, todo eso es importante saberlo, pero aquí se menciona como algo que hay que ir dejando para avanzar a otro nivel. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se considera como los rudimentos que hay que dejar. Pero después de esto, entramos en un tema que ese sí es interesante. Bueno, eso también es interesante, ¿va? Pero este tema ahora creo que ahora sí para los que hemos alcanzado,
madurez. ¿Ok? Y el tema es la imposibilidad de la restauración. Y vamos a leer el texto, tal como está ahí escrito, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta ahí vamos a leer. Lo demás también es importante, pero lo vamos a dejar para después. Vamos primeramente a plantear la problemática. Quiero que usted piense conmigo sobre el planteamiento de esta escritura, porque dice, es imposible, ¿ok? Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y gustaron de la buena nueva y de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, aquí tenemos una frase muy fuerte, porque es algo que nos debe preocupar, nos debe poner a temblar, porque habla de un imposible. Hay varios imposibles aquí en la carta a los Hebreos. Parece que hay 4 imposibles y los vamos a ver. Este es el primero. Y la primera imposibilidad es esa, que la persona, según esta escritura, que cae de la gracia, que peca, dice la escritura que es imposible que sea restaurado. ¿Ok? Dice que es imposible que sea renovado. O sea, entonces el tema es la imposibilidad de la restauración o la imposibilidad de la renovación. Es imposible. Es lo que dice la escritura. La pregunta que quiero ahora hacer es, en forma de ayudar a responder a esa pregunta, ese problema, y la respuesta no la vamos a encontrar en estos versículos únicamente, la vamos a encontrar después de lo que ya leímos. Pero primeramente vamos a considerar esta parte, y la pregunta que yo quiero hacer ahora es, ¿para quién es imposible? ¿Para todos? Bueno, ahí dice que no. ¿Para quién es imposible? Bueno, según el texto, primeramente, para aquellos que fueron iluminados. ¿Ok? O sea que si una persona no fue iluminada, para ella es posible la renovación. Pero si una persona fue iluminada, entonces para ellos ya, según el texto, es imposible. ¿Sí me explico? ¿No? Ok, voy a explicarles. ¿Qué es iluminación? ¿De dónde viene la palabra iluminación? Bueno, depende del contexto. Por ejemplo, los gnósticos consideraban la iluminación como la forma de alcanzar la perfección y una forma de elevarse. La palabra gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento.
Entonces la iluminación está conectada con el conocimiento, según los gnósticos, ¿verdad? Ese era uno de los usos de la palabra iluminación. Pero en Cristo encontramos también una iluminación, porque Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Y también la Escritura dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, Jesús es luz, la palabra de Dios es luz. Entonces, ser iluminado significa, según el contexto cristiano, es conocer a Cristo y su palabra. O sea, tener un conocimiento claro del significado de Cristo y sus enseñanzas. Eso es, según este contexto, ser iluminado. ¿Okay? Porque no está hablando de una iluminación gnóstica, no está hablando de una iluminación milagrosa, porque podría ser, ¿verdad? Los apóstoles fueron iluminados, pero de una forma milagrosa, cuando el Señor sopló el Espíritu, ¿verdad? El Señor sopló el Espíritu en ellos, entonces ellos comprendieron todas las cosas. Y cuando ellos escriben inspirados por Dios. ¿Okay? La iluminación no es igual que revelación. La revelación es algo que Dios deposita directamente en forma milagrosa en la mente de la persona. Y la revelación ya fue dada y fue sellada. La iluminación es la comprensión de lo revelado. ¿Sí me explico? La iluminación es la comprensión de lo revelado. Una persona es iluminada cuando comprende lo revelado, cuando comprende la palabra de Dios, pero cuando comprende el sacrificio de Cristo, cuando se da cuenta que ese sacrificio está directamente conectado con su propia vida, porque ese sacrificio de Cristo le lavó sus pecados. Cuando lo entiende, lo comprende, entonces, wow, está iluminado, porque el sacrificio de Cristo ya sucedió hace 2000 años y fue por mis pecados, los que yo cometí, pero yo viví muchos años sin saber eso, sin hacer la conexión, aunque el sacrificio ya estaba hecho, aunque ya mis pecados ya habían sido pagados en la cruz, yo todavía no había sido iluminado. Pero hubo un momento en que yo comprendí eso, y yo dije, yo quiero esa sangre de Cristo que lave mis pecados también. Quiero que eso se haga efectivo en mí. O sea, yo tenía un cheque guardado de $1,000,000, pero yo no lo sabía. Ahí estaba, era para mí, pero yo no lo sabía. Pero de repente, un día que prendí la luz, vi el chequezón y dije, wow, esto es para mí. Fui al banco y lo ferié, me hice millonario. Bueno, no es así, ¿verdad? Pero es lo que sucedió con Cristo. Mientras yo estaba en la oscuridad, yo no sabía del sacrificio de Cristo. Pero una vez que me enseñaron, me iluminaron, comprendí y dije, esto es para mí, yo quiero esto. Y aquí estoy. ¿Okay? Entonces, eso es para personas que pasan por esta experiencia, porque muchas veces la gente se bautiza sin comprender, sin entender todo lo que significa, y para ellos creo que hay un poco más de misericordia que aquellos que
realmente sintieron, supieron, vieron, conocieron lo que significaba lo que estaban haciendo para ellos. Es más difícil, ¿sí? Porque ellos no pueden apelar a la ignorancia. Yo no sabía, Señor, yo no sabía. No, ¿cómo no? Ahora, si tú fuiste iluminado, tú sabías, tú supiste. No estabas ignorante, entonces ahora eres culpable. Entonces es imposible para los que fueron iluminados. ¿Para quién fue también? ¿Para quién es imposible? Dice ahí, para aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial. Gustaron. ¿Con qué parte o qué es el sentido que gusta? ¿Cuál es el sentido del gusto? Es el paladar. Ahí es donde tenemos las papilas gustativas. Con el paladar gustamos. Y nosotros decimos está sabroso, está amargo, está agrio, está salado, está desabrido, está insípido. Todo eso gracias al sentido del gusto. Y todas esas cosas que percibimos producen en nosotros emociones y sentimientos, ¿verdad? Si yo pruebo algo y está caliente, me da coraje, ¿verdad? Si lo pruebo y está sabroso, ¡wow!, me alegra, me da gusto, disfruto. Se traduce en emociones, ¿verdad? Bueno, las cosas espirituales, las cosas celestiales, hay que gustarlas. No se trata de saberlas mentalmente únicamente. Se trata de saborearlas, gustarlas. Y una vez que las gustas, tienen otro sentido para ti. No es que te lo contaron, no es que lo leíste en un libro, no es que lo leíste en la Biblia, no, ahora tú lo gustaste. El don celestial, o sea, el don de Dios, el regalo de Dios, Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna, todo lo que incluye el don celestial, lo gustamos. Entonces, si hay un momento en mi vida en que yo estoy disfrutando eso, lo siento, es parte de mí, ¿cómo puedo yo abandonar esas cosas? Y si lo hago, según este texto dice que es imposible. Entonces es imposible para los que fueron iluminados, es imposible para los que gustaron del don celestial. Es imposible para los que participaron del Espíritu Santo. ¿Okay? Para ellos es imposible. Participaron del Espíritu Santo. Y aquí pueden ser dos cosas. Primero es del poder del Espíritu Santo a través de los milagros, señales, prodigios. Pero esto estaba reducido únicamente a los apóstoles y a aquellos a quienes ellos impusieron las manos. Eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Pero la persona del Espíritu Santo, la cual viene a morar en el cristiano después de ser bautizado, porque no puede morar antes, porque para que pueda el Espíritu Santo morar, tiene que morar en un alma, en un cuerpo ya purificado por la sangre de Cristo, lo cual sucede en el bautismo. Entonces la persona que ha participado del Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo,
la persona ha venido a morar en él y esa persona le ha influenciado. Porque el Espíritu Santo no está muerto ahí adentro. Ahora, yo no sé si está acá o está acá, yo no sé. Yo no puedo explicar eso, pero la Escritura me dice que yo tengo el Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo me convierto en templo y el Espíritu Santo mora en mí y el Espíritu Santo está trabajando en mí, me mueve, me motiva, me estimula, me guía. Y después de eso, después de yo tener esa experiencia, yo me aparto. Entonces dice que es imposible. ¿Ok? O sea, no es para cualquier tipo de personas esta imposibilidad. Es imposible para quienes fueron iluminados, para quienes gustaron el don celestial, para quienes participaron del Espíritu Santo, para quienes gustaron de la buena palabra de Dios. Otra vez aparece la palabra gustar, para los que gustaron de la buena palabra de Dios, los que disfrutaron y podían distinguir y saber, esta es palabra de Dios, esto es palabra de Dios, esto viene de Dios, Dios me está hablando a mí. Bueno, y si después de haber dado ese testimonio, de haber expresado eso, de haber sentido eso, de que esta es palabra de Dios para mí, se apartan, para ellos es imposible. Entonces es imposible para algunas personas nada más. Para quienes fueron iluminados, para quienes gustaron el don celestial, para quienes participaron del Espíritu Santo, para quienes gustaron de la buena palabra de Dios y para quienes gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Okay? ¿Qué son los poderes del siglo venidero? Los poderes del siglo venidero es lo que estamos esperando. Estamos esperando la consumación de las cosas, la vida eterna. Ir a morar a un lugar donde no hay llanto, clamor, dolor. No habrá muerte. Ahí no habrá más sufrimiento, no habrá más engaño, no habrá más mentira. Ahí solamente vamos a disfrutar. ¿Ok? Entonces, pero eso es en el futuro, en el siglo venidero. Todas esas cosas están allá. Sin embargo, a nosotros como cristianos se nos da la oportunidad de experimentar algunas de esas cosas aquí en la tierra. De experimentar algunas cosas que vamos a experimentar allá, para que saboreemos, para que disfrutemos. La Escritura habla de eso. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces yo creo en esos tiempos de refrigerio. ¿De dónde vienen? De la presencia del Señor. Lo que vamos a experimentar allá, ese tiempo de refrigerio eterno, yo lo puedo experimentar aquí en la tierra. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Ok? Mi paz es una paz permanente. Allá en el siglo venidero vamos a tener paz. Pero aquí el Señor Jesús nos está tratando de dar paz. Allá va a haber gozo, un gozo eterno. Sin embargo, aquí en la tierra, la Escritura nos invita a gozarnos. La carta de Filipenses es una carta de gozo. Y nosotros tenemos que gozarnos en el Señor por todas sus bendiciones. Entonces, esas son las cosas del siglo venidero. Entonces, una persona que ya gozó aquí tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de gozo, y le atribuyó
a Dios y a Cristo, esas experiencias, y después de eso se aparta, dice que es imposible. Imposible para ellos regresar. Y la otra cosa es, y recayeron. O sea, no solamente que se cayeron, sino que se recayeron. Entonces, para ellos también es imposible, porque no solamente han experimentado todas estas cosas, sino que han recaído. Caer y recaer, caer y recaer. Recayeron. Entonces, si han recaído, es imposible para ellos. ¿Ok? Pero hay una razón más. Y esto es, creo, lo más importante. Y esto lo encontramos en los versículos, capítulo 6, versículos 4 al 8. Estamos viendo el mismo tema, la imposibilidad de la restauración. Ya vimos que en el contexto hay algunos a quienes es imposible. ¿Okay? Hoy va a hablar aquí de dos tipos de tierra. Miren lo que dice el 6.4. Bueno, perdón, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces ahí se habla de dos tipos de tierra. Correcto. El primer tipo de tierra, dice, es aquella, porque la tierra que bebe la lluvia, primeramente es una tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae. Y luego, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. O sea, que produce hierba provechosa. Entonces, esta tierra, ¿qué recibe de parte de Dios? Recibe bendición, ¿verdad? Ok, esta tierra recibe bendición. Okay. Pero la tierra, número 2, dice, pero la que produce espinos, o sea, es una tierra que y de igual manera recibe la misma lluvia del cielo, muchas veces. Sin embargo, en lugar de producir hierba provechosa, ¿qué es lo que produce esa tierra? ¿Ah? Espinos y abrojos. Ok. Entonces, esa tierra es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ahora, quiero que pongamos toda esta información que les acabo de dar, que la pongan junta. Aquí habla de una lluvia que muchas veces cae. Bueno, esa lluvia ya la vimos nosotros, porque esa lluvia son todas las bendiciones que recibieron estas personas. La lluvia significa el haber sido iluminados. Esa fue una lluvia que cayó del cielo. Gustar del don celestial, esa fue otra lluvia que cayó del cielo. Participar del Espíritu Santo es otra lluvia que cayó del cielo. Gustar de la buena palabra de Dios fue otra lluvia que cayó del cielo. Gustar de los poderes del siglo venidero es otra lluvia que cayó del cielo.
Sobre estas personas cayeron muchas bendiciones como lluvia del cielo y sin embargo, ¿qué pasó? Recayeron. Entonces, ¿qué es lo que le espera a este tipo de personas? ¿Ah? El ser reprobada, maldecida, y su fin es ser quemada. ¿Okay? Entonces, la imposibilidad de la restauración no es para todos. Es para aquellos sobre quienes cae la lluvia, para aquellos sobre quienes Dios derrama bendición tras bendición y al final se apartan de Dios. Para ellos no hay restauración. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no los quiere restaurar? ¿Ah? Okay. No. Yo creo que el mensaje de Dios siempre es de perdón y de amor. La dificultad de la restauración está en las personas, porque son mala tierra. Esa es la realidad. Son mala tierra que lo único que sabe es chupar, absorber la lluvia, pero no produce, nunca va a producir nada. Son mala tierra. El problema de la imposibilidad de la restauración no es porque Dios no los quiera restaurar, sino porque son mala tierra. Y no importa cuántas bendiciones caigan sobre la persona nunca va a dar fruto. ¿Por qué? Porque es mala tierra. Punto. Y se acabó. Entonces, por eso es que su fin será ser quemada. Bueno, quiero terminar aquí con esta presentación. Gracias por su atención y pues les espero en la próxima clase. Que Dios les bendiga.